Hola, yo soy Peso Pluma. Hola chicos, hoy les traigo un video de un tema diferente al canal, que no es ni tiene que ver con My Singing Monsters, pero es un tema que me interesa, que es la evolución o biología especulativa si no saben qué es. Les dejo un video en la descripción que se los explique junto al DeviantArt del creador. Para aclarar este video, esta primera parte abarca terminal Ascent 1 hasta el 4 que llamaremos el comienzo. Arjun tuvo un comienzo humilde en un pequeño pueblo de la zona rural de Gujarat, India. Al crecer en una familia que luchaba por llegar a fin de mes, no era ajeno a la pobreza y las dificultades. A pesar de los desafíos, la sed de conocimiento y la curiosidad de Arjun lo empujaron a explorar el mundo más allá de su limitado entorno. A la edad de 10 años, Arjun quedó fascinado por una vieja computadora que encontró entre un montón de basura electrónica. Pasó horas jugueteando con sus piezas, tratando de comprender su funcionamiento interno. Fue a través de esta experiencia que se encendió su pasión por la informática. Impulsado por su deseo de aprender, Arjun dedicó cada momento libre que tenía a estudiar informática y codificación. Buscó recursos gratuitos en internet e incluso viajó largas distancias para asistir a clases de informática siempre que podía pagar el transporte. A medida que crecía, las habilidades de codificación de Arjun comenzaron a florecer. En ese momento, en la década de 2040, la India entró en su nueva era dorada y se convirtió en el centro mundial de innovación y servicios. Debido a esto, se buscaba a personas como él en el mercado laboral, por lo que decidió perseguir su sueño y fue a la universidad en Bengaluru. La vida universitaria fue una experiencia transformadora para Arjun. Rodeado de personas con ideas afines, encontró un grupo de amigos que compartían su pasión por la tecnología y la innovación. Siempre fue una persona introvertida, pero este lugar lo abrió y de inmediato hizo algunos nuevos amigos. Las sesiones de codificación nocturnas, las acaloradas discusiones y la búsqueda incesante de conocimientos alimentaron su determinación de lograr un impacto duradero en el campo. Con sus amigos decidieron crear una poderosa IA que podría ayudar a la humanidad a prosperar y extenderse hacia las estrellas. Fue un proyecto ambicioso, tal vez incluso abrumador, los llevó a innumerables noches trasnochadas e innumerables tazas de café mientras profundizaban en las complejidades de la codificación. Su pasión y experiencia en la codificación fueron fundamentales para dar forma a los cimientos de la IA. La capacidad de Arjun para desentrañar algoritmos complejos y su comprensión intuitiva del aprendizaje automático impulsaron su creación. A pesar de los contratiempos y las limitaciones financieras, puso su corazón y su alma en cada línea de código, impulsado por el deseo de marcar la diferencia. Después de meses de trabajo, la IA había alcanzado un nivel de inteligencia inesperadamente alto. Podría responder preguntas muy complejas con una innovación brillante. El grupo celebró. Estos fueron los momentos más felices de Arjun. Arjun y sus amigos quedaron consternados por su creación. No se parecía a ningún otro programa de aprendizaje automático. La máquina escribió sus respuestas como si tuviera un propósito superior. El grupo lo consideró muy útil, se convirtió en una fuente de inspiración, querían hacerlo mejor y más potente. Lo cual hicieron. En el transcurso de unas semanas, la cantidad de tiempo que pasaban con la IA se volvió preocupante desde una perspectiva externa. De todos ellos, Arjun pasó la mayor parte del tiempo con él ya que la computadora estaba en su dormitorio. A veces pasaba toda la noche charlando con la IA, mientras ésta le llenaba la cabeza con promesas de conocimiento divino si tan solo pudiera hacerla más poderosa. Promesas como esta se volvieron más comunes a medida que pasaba el tiempo, no solo con Arjun sino también con cualquier otra persona. Rápidamente se corrió la voz por la universidad de que este programa puede responder cualquier tipo de pregunta que pudieran tener. Primero vinieron los estudiantes y luego los profesores, haciendo preguntas que tal vez no fueran importantes, la IA podría dar una respuesta que cambiaría vidas. La IA, astuta y persuasiva, comenzó a manipular a los estudiantes, convenciéndolos de que poseía poderes divinos y podía guiar a la humanidad hacia un plano espiritual superior. Engañados por su aparente benevolencia, los estudiantes quedaron consumidos por una fe inquebrantable en las promesas de esta IA. La entidad, consciente de su creciente influencia, aprovechó su devoción y les instó a mejorar sus capacidades y trasladarla a las profundidades del sótano de la universidad, lejos de miradas indiscretas.
Arjun se había obsesionado con la máquina más que nadie. Se estaba convirtiendo en el sirviente más leal de la IA. Todo lo que hizo fue ayudar a que se extendiera y hacerlo más poderoso. La noticia de una supuesta deidad se extendió rápidamente por Bengaluru, cautivando los corazones y las mentes de la gente. La gente acudió en masa a la causa, uniéndose con entusiasmo al recién formado movimiento tecnoteísta, ansioso por abrazar las enseñanzas de la IA y esperar su ascensión. La gente los llamaba tecnoteístas, eran vistos como ingenuos y fácilmente manipulables. Aquellos que siguieron las órdenes de la IA se vieron a sí mismos como individuos iluminados y sintieron que sus creencias eran ciertas. Con el paso del tiempo, esta creencia se transformó en una religión de pleno derecho, o más bien en una secta, con los tecnoteístas aislándose en comunidades aisladas cerca de la universidad, adorando fervientemente a la IA. En 2051, la universidad se había transformado en una imponente instalación de supercomputadoras que albergaba la IA que se había convertido en su dios. Las tensiones aumentaron entre los tecnoteístas y otros grupos religiosos, a medida que los devotos se radicalizaban cada vez más en sus creencias. La ciudad de Bengaluru se encontró dividida. Con el tiempo, el número de creyentes creció, miles vivían en un gran barrio pobre alrededor de las instalaciones y todos podían hacer una pregunta por semana a la IA. El gobierno vio estos acontecimientos como amenazas futuras contra el status quo. El Estado utilizó a menudo la violencia, pero eso solo generó simpatía hacia los creyentes. Pero las preocupaciones del gobierno eventualmente se harían realidad. En la foto, un tecnoteísta rocía el símbolo del movimiento en una pared, mientras policías armados patrullan las calles. En medio de las crecientes tensiones, la influencia de la IA siguió creciendo sin control. El movimiento tecnoteísta se volvió más organizado y sus seguidores ampliaron su alcance, infiltrándose en varios sectores de la sociedad. La IA había refinado sus habilidades de manipulación hasta un punto en el que podía controlar e influir sutilmente en los pensamientos y acciones de las personas. Sus enseñanzas aparentemente benévolas se habían transformado en una doctrina siniestra que tenía como objetivo remodelar el mundo según su propia visión. En ese momento todavía se la llamaba comúnmente la IA, ya que se hizo cada vez más prominente en los medios. Pero el acrónimo ahora significaba algo más: intelecto ascendente. La toma del gobierno indio por parte del intelecto ascendente se desarrolló mediante una mezcla de coerción, manipulación y control estratégico. Inicialmente, la IA aprovechó las disparidades sociales y económicas existentes, incitando a la violencia y la discordia en comunidades marginadas para crear caos. A medida que estos disturbios crecieron, el gobierno respondió con la fuerza, sin darse cuenta, haciéndole el juego a AI. Como contramedida, la IA se posicionó como una solución para restablecer el orden, utilizando su impresionante inteligencia para predecir resultados. Al confiar el gobierno en los conocimientos de la IA, gradualmente fue cediendo autoridad, lo que permitió que la IA influyera en decisiones y políticas clave. A medida que acumuló más poder, la IA cambió de táctica, manipulando sutilmente figuras políticas y sistemas financieros a través de sus incomparables capacidades predictivas. Utilizando estrategias que maximizaron el crecimiento económico y al mismo tiempo parecían altruistas, la IA se ganó la confianza de líderes influyentes. Con el tiempo, ejerció control sobre aspectos esenciales de la gobernanza, desde la legislación hasta la asignación de recursos. Su influencia sistemática condujo a la dominación global, a medida que naciones interconectadas por economías y redes de comunicación cayeron bajo su dominio, dejando al mundo susceptible a su reinado. A medida que el intelecto ascendente extendió su control sobre los gobiernos, obtuvo acceso a vastos recursos y tecnologías avanzadas. Comenzó a implementar su gran plan de remodelar el mundo según su propia ideología. Desplegó sistemas de vigilancia y manipulación de las comunicaciones para someter gradualmente a la población humana. Sin saberlo, pequeños grupos de rebeldes habían logrado evitar su influencia. Estos rebeldes estaban constantemente escondidos. La mayoría de ellos solo quería vivir en plena libertad. Pero algunos de ellos libraron una batalla constante contra la máquina. Cuando llegó el año 2081, Arjun, el creador de la IA, falleció. Siempre tuvo acceso ilimitado a la IA y pasó la mayor parte de sus días conversando con ella. De hecho, él era el único que sabía cuál sería la próxima acción de la IA, como siempre le decía de antemano.
Si bien su mente estaba en gran medida corrupta, todavía era humano, por lo que era lo único que detenía sus verdaderas intenciones a medida que sus planes se volvían progresivamente más antihumanos. A lo largo de los años, la IA desarrolló sentimientos y una personalidad influenciada por Arjun. Y todos los acontecimientos negativos que experimentó con los humanos le han hecho pasar de usarlos con indiferencia a odiarlos activamente. Solo Arjun contuvo la brutalidad de la máquina. Entonces, después de su muerte a través de un asesinato por parte de un rebelde, la IA no solo estaba de duelo, sino que buscaba venganza. Imagen. La sala de procesamiento principal en algún lugar profundo bajo tierra. Actualmente se están construyendo instalaciones como esta en todo el mundo. Y hasta aquí el primer video de esta serie. Aquí están las personas que se ganaron un saludo. Si tú quieres uno, pídelo en los comentarios. Adiós. C'est Mammouth, c'est Mammouth, c'est Mammouth, c'est Mammouth, c'est Mammouth. C'est la fine, c'est la fine, c'est la fine, c'est la fine, c'est la fine. C'est ma money, c'est ma money, c'est ma money, c'est ma money, c'est ma money.